el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del Índice de Confianza al Consumidor, ICC, correspondiente al mes de junio del 2023. A cargo de la presentación estará Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas de la Gerencia de Estadísticas Económicas. Como siempre, esta presentación está dividida en tres grandes tópicos. En el primero hablamos los aspectos generales metodológicos de la encuesta. En el segundo pasamos una característica de la población encuestada, para después dar los resultados propios de la encuesta y los índices calculados a partir de ellos. Y finalmente hacemos un breve resumen de todo lo expuesto. En cuanto a los aspectos generales y metodológicos de la encuesta, como siempre decimos, Banco Central del Paraguay, por resolución en el 2017, autoriza a la entonces Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, hoy Instituto Nacional de Estadística, a prestar el servicio de realización y relevamiento de encuestas mensuales para la construcción del índice de confianza. Así, el Instituto Nacional de Estadística realiza el trabajo de relevamiento y el Banco Central realiza el proceso de elaboración de los índices para su posterior publicación. La información que se presenta es de naturaleza cuantitativa y permite obtener indicadores del grado de satisfacción, tanto presente como futura, de las personas, del hogar y del país. Y los resultados forman parte del conjunto de informaciones relevantes que tienen para la toma de decisiones de la política monetaria en el Banco Central del Paraguay. En cuanto a los aspectos metodológicos, podemos decir que en el Paraguay la encuesta se basa en encuestas a 400 hogares en donde responden personas de 18 años y más. Las viviendas encuestadas se encuentran en el Gran Asunción y Central Urbano, entendiendo por Central Urbano siempre San Lorenzo, Fernando de la Mora, Capiatá, Luque, Ñemby, Lambaré, Limpio y Mariano Roca Alonso. El periodo de recolección son los primeros 20 días de cada mes. Y la encuesta se divide básicamente en dos partes. En la primera, en donde se hace una caracterización de la población y se presentan datos como edad, género y nivel de educación. Y en la segunda se hacen las preguntas propias para la elaboración de los índices. Tanto los índices que se calculan son el índice de situación económica, que en adelante llamamos ISE, el índice de expectativas económicas, que en adelante llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, que es el ICC. Las preguntas utilizadas para la construcción del índice son estas 6 primeras que tenemos en pantalla, que como vemos tienen un enfoque perceptivo, es decir, cómo creen que está su economía con respecto a un año atrás o cómo creen que estará la economía un año adelante. Y tiene 3 ejes fundamentales, que son las personas, el hogar y el país. También existen otras 2 preguntas que, si bien no son utilizadas para la construcción del índice, tienen un enfoque más actitudinal y sirven para enriquecer el análisis. En cuanto a cada uno de los índices, como dijimos, el ISE o índice de situación económica comprende la valoración que tienen los encuestados de la situación económica, tanto desde el punto de vista personal, hogar del país, con relación a un año atrás. El índice de expectativas económicas comprende la valoración que tienen los encuestados sobre la economía, la situación económica, perdón, esperada para dentro de un año, así desde el punto de vista desde la persona, del hogar y del país. Estas dos tienen, como ya dijimos, un enfoque perceptivo. El índice de confianza del consumidor no es otra cosa que el promedio simple de los dos anteriores. Acá abajo tenemos un cuadro en donde se puede ver que el índice de confianza es el promedio del de situación y expectativa, y cada uno de estos, tanto el de situación como el de expectativa, podemos tener un índice de situación personal, un índice de situación del hogar y un índice de situación del país. Lo mismo con expectativas y también con índice de confianza. Y así podemos tener un índice de confianza personal, uno del hogar y otro del país.
En cuanto a la metodología de cálculo, existen diferentes metodologías a nivel internacional. La que utilizamos nosotros y una gran cantidad de países es la de la Universidad de Michigan. Y explicando brevemente, podemos decir que se agrupan las respuestas, como habíamos dicho al principio. Estas respuestas, cada pregunta tiene tres opciones de respuestas. Así tienen una alternativa optimista o positiva, es cuando opinan que su economía está mejor que hace un año atrás o estará mejor dentro de un año. Tienen también una opción pesimista o negativa, que son aquellos que opinan que su economía está peor que hace un año o esperan que esté peor dentro de un año. Y también tienen una alternativa neutral o sin variación, que son aquellos que opinan que su economía está igual que hace un año y esperan que esté igual para dentro de un año. Entonces, cada una de estas opciones se divide por el total de encuestados y tenemos así los diferentes factores A, B y C que vemos en pantalla, y a cada uno de estos factores se le da una ponderación que va de 0 a 100. Entonces, en el caso de que todas las respuestas sean negativas, nuestro índice va a ser 0. En el caso de que todas las respuestas sean positivas, nuestro índice va a ser 100. Pero esto difícilmente ocurre, entonces el índice varía entre 0 y 100. Y decimos que 50 es el nivel neutral. Entonces, finalmente, para el cálculo del índice, usamos la fórmula que tenemos aquí abajo, en donde se calcula 50 por el porcentaje de personas que tuvieron respuestas optimistas menos el porcentaje de personas que tuvieron respuestas pesimistas más 1. Si alguien necesita ahondar en la metodología de cálculo, la misma se encuentra más detallada de lo que yo dije ahora en la web del Banco Central. En cuanto a la característica de la población encuestada, tenemos en primer lugar el género de los el género de los encuestados, que mantiene más o menos la misma estructura desde que empieza la encuesta y mayoritariamente responden mujeres. Específicamente en junio del 2023, el 57% de quienes contestaron esta encuesta eran mujeres y el 43% eran hombres. En cuanto al nivel de estudio, también vemos que tienen más o menos la misma estructura desde que empieza la encuesta y mayoritariamente contestan personas que tienen la educación media entre el primer y tercer curso, el ex bachillerato, y personas que tienen educación superior universitaria. Así vemos específicamente en junio del 2023, el 34% de quienes contestaron esta encuesta tenían educación media, es decir, el primer y el tercer curso es bachillerato. El 26,5% tienen educación superior universitaria, el 22,3% tienen la educación escolar básica, es decir, entre el primer y el segundo ciclo, o de primer al sexto grado, lo que antes llamábamos primaria. El 10,3% de quienes contestaron esta encuesta también culminaron la educación escolar básica del tercer ciclo, es decir, entre el séptimo al noveno grado, ex secundaria básica, y el 3,3% de los encuestados tienen la educación superior no universitaria, mientras que el 3,8% de quienes contestaron esta encuesta no tiene culminado ninguno de estos niveles de estudio. En cuanto a la edad de los encuestados, también vemos que mantiene más o menos la misma estructura desde que empieza la encuesta. Así, quienes mayoritariamente contestan son personas mayores. Específicamente, en junio del 2023, el 41,3% de quienes contestaron esta encuesta tenían 55 años y más. El 22,3% tienen entre 45 y 54 años. El 21% tienen entre 35 y 44 años. El 12,3% tienen entre 25 y 34 años. Y el 3,3% tienen entre 18 y 24 años. Como siempre aclaramos, este porcentaje, esta estructura probablemente tenga este aspecto debido a que los encuestados buscan siempre hablar con la cabeza del hogar.
En cuanto a los principales resultados de la encuesta, si recuerdan, ahora vamos a ir pasando uno a uno cada una de las 6 preguntas que mostramos al principio. Así la primera pregunta decía, ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Con con estos porcentajes de respuestas se calculan los índices de situación económica personal. Y como vemos, en junio del 2023, el índice de situación personal fue de 42.1, superior tanto al del mes anterior como al del mismo año, el mismo mes del año pasado. Esto es debido a estas preguntas. El 17.8% de los encuestados opinan que su situación está mejor, el 48.8% que está igual y el 33% de los encuestados opinan que su situación personal está peor. En cuanto al futuro, la segunda pregunta dice, ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta construimos el índice de expectativa personal. Como vemos, en junio del 2023 alcanza 74.6, superior tanto al mes anterior como al mismo mes del año pasado, debido a estos porcentajes de respuesta. Tenemos que el 60.5% de los encuestados opinan que su economía estaría mejor para dentro de un año. El 28.3% opina que seguirá igual y el 11.3% opina que empeorará. En cuanto a la situación del hogar, la pregunta dice, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está igual, mejor o peor que hace un año? Con esto construimos el índice de situación económica y vemos que en junio del 2023 alcanza un valor de 46.1, superior a mayo del 2023 y a junio del 2022, debido a esta estructura de respuestas. El 19% de los encuestados opina que su hogar está mejor que hace un año, el 54.3% opina que está igual y el 26.8% opina que está peor. En cuanto a las expectativas, ¿cree usted que la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta se construyen los índices de expectativa del hogar, o sea, con las respuestas a esta pregunta, y vemos que el índice para junio de 2023 fue de 78.1. El mismo es superior al de junio del 2022 y mayo del 2023 debido a estas respuestas. El 64% de los individuos opina que la situación económica de su hogar mejorará para dentro de un año, el 7.8% que empeorará y el 28.3% que seguirá igual. En cuanto a la situación del país, ¿cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año? Con esto construimos el índice de situación económica del país. Vemos que en junio del 2023 es de 23.3. Este índice también es superior al del mes pasado como al del año pasado, al mismo mes del año pasado, debido a estas respuestas. El 9% de los individuos opina que la situación económica del país está mejor que hace un año, el 62% opina que está peor y el 28.5% que sigue igual. En cuanto a las expectativas para el futuro, la pregunta dice, ¿cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta se construye el índice de expectativa del país y en junio del 2023 alcanza un valor de 65, el cual es levemente inferior al del mes pasado y inferior al de junio del 2022 debido a estas respuestas. El 50.8% de los individuos opinan que la situación mejorará, el 20% que empeorará y el 28% que seguirá igual. Cada uno de estos índices, tanto el de situación como el de expectativa y el de confianza, como habíamos dicho, con cada uno de ellos logramos un índice global que tenemos en pantalla. Así, el índice de situación económica, sumado cada uno de los índices de situación, tanto desde el punto de vista personal, hogar y país, es de 72.6, superior al del mes pasado y al del año pasado. Y se encuentra claramente en zona de
expansión o zona de optimismo. En cuanto al índice de expectativa, que también es el promedio de las expectativas, tanto desde el punto de vista personal, hogar y país, vemos que alcanza un valor de 37.2, también claramente superior al del mes pasado y al del año pasado, el mismo mes del año pasado, aunque el mismo se mantiene en zona de pesimismo. Como habíamos dicho, el índice de confianza es el promedio tanto del de situación como el de expectativa, y el mismo alcanza un valor de 54.9, claramente en zona de optimismo, y es superior al del mes pasado y al del año pasado. En cuanto al índice de confianza, también habíamos dicho que podíamos hallar un índice de confianza del hogar, un índice de confianza del país y un índice de confianza personal. Y como ya dijimos, el índice de confianza global es de 54.9. El índice del hogar, que es el que por lo general tiene el mejor comportamiento, es de 62.1. El índice personal es 58.4 y el índice del país es 41.1. Cada uno de estos índices presentan valores superiores al del mes anterior y al del año pasado, y el índice del país presenta el mismo nivel que el mes anterior, pero superior al del año pasado. En cuanto a las dos últimas preguntas, que habíamos dicho que tiene un enfoque más actitudinal, es más de lo que las personas están dispuestas a hacer más que perceptivo. Dice, actualmente usted tiene posibilidades de ahorrar. En pantalla tenemos las respuestas afirmativas. Vemos que el 17.3% de los encuestados en junio del 2023 opina que sí tiene posibilidad de ahorrar. El mismo porcentaje se mantiene más o menos en los niveles que tuvieron en los meses anteriores. En cuanto a la consulta sobre bienes durables, la consulta dice, ¿cree usted que es un buen momento para realizar compras de bienes durables, específicamente electrodomésticos, casas, autos y motos? En pantalla tenemos las respuestas positivas y vemos que en el caso de electrodomésticos este porcentaje se incrementa levemente, tanto con respecto al mes como el año pasado, mientras que en el caso de casas, autos y motos, estos porcentajes, si bien disminuyen con respecto al mes pasado, todos son superiores al mismo mes del año pasado. Tenemos en pantalla la evolución del índice de confianza del consumidor de los países vecinos, Chile y Argentina, que utilizan también la metodología de la Universidad de Michigan, y si bien la metodología es la misma, el criterio de agrupación de cada país difiere un poco, por lo que no comparamos los índices propiamente, sino más bien las tendencias. Y vemos que tanto Argentina como Chile y Paraguay en el último mes los índices se incrementaron y también se incrementan con respecto al año pasado. Cabe aclarar que cada uno de estos índices son elaborados por diferentes instituciones. En el caso de Chile, es elaborado por la GfK, y en el caso de la Argentina, es elaborado por la Universidad de Torcuato Di Tella, y en Paraguay por el Banco Central, como ya sabemos. Finalmente, resumimos un poco todo lo que acabamos de decir y tenemos que en el mes de junio el índice de situación económica, que refleja la situación actual de los consumidores con respecto a un año atrás, exhibió un mayor nivel que en el mes de mayo del 2023 y junio del 2022, permaneciendo en zona de pesimismo. El índice de expectativa económica, que habla de las expectativas de los consumidores a un año, se ubicó por encima del valor correspondiente al mes anterior y al índice del mes de junio 2022, manteniéndose en zona de optimismo. Y así, el ICC, o el índice de confianza de los consumidores, también arroja un nivel superior comparado con los índices de los meses de mayo y junio.
el índice continúa ubicándose en zona de optimismo. Claramente, todos y cada uno de estos índices presentan valores superiores tanto al mes anterior como al año anterior. Desagregado por sus componentes en el periodo de análisis, se observa que el ISE, o índice de situación, tanto personal como del hogar o del país, se ubicaron por encima de los índices registrados en mayo 2023 y en junio 2022. Y finalmente, en junio del 2023, el índice de expectativas del hogar y personal mostraron mayores niveles comparados con los verificados en el mes anterior. En cambio, el índice de expectativas del país disminuyó levemente. El índice de expectativa personal del país y del hogar fueron superiores a los respectivos índices del mismo periodo del año 2022. Finalmente tenemos en pantalla un breve resumen del valor actual de cada uno de los índices, tanto de situación como de expectativa de confianza, y de cada uno de sus subíndices. Tenemos también la variación mensual y la variación interanual de cada uno de ellos.